¿Sabe cuál es la importancia de iniciar el proceso de recertificación para los profesionales de la salud? Sabemos que la medicina es una profesión en constante evolución y cambio. Por eso es esencial que nos mantengamos actualizados y en constante aprendizaje para brindar el mejor cuidado posible a nuestros pacientes. La recertificación es un proceso que nos permite demostrar que seguimos siendo competentes y capaces de brindar atención médica de calidad. Además, es una forma de garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de proteger nuestra propia práctica médica. En Colombia, la recertificación se lleva a cabo a través de diferentes entidades que son las agremiaciones científicas, junto con el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica (CAMEC). A estas entidades pertenecemos la mayoría de profesionales de la salud y ofrecen programas y cursos de actualización en diversos temas. Estos programas están diseñados para ayudar a mantener actualizados todas las áreas de especialización y ampliar nuestros conocimientos en otras áreas de vital importancia. El proceso de recertificación también nos puede proteger desde el punto de vista legal al demostrar que nos mantenemos en constante aprendizaje y que contamos con las habilidades para desempeñar atención de consulta, cirugías y demás procedimientos médicos que requerimos en nuestro quehacer diario. Esto hace que nuestros pacientes se sientan más seguros y que les estamos brindando la mejor atención posible. Esperamos que pronto inicien el proceso de recertificación y apoyemos las oportunidades de nuevos aprendizajes y crecimiento en nuestra práctica profesional. No solo mejora nuestros procesos, también brindará tranquilidad a los pacientes sabiendo que estamos comprometidos en mantenernos permanentemente actualizados brindando la mejor atención. Gracias por el compromiso con la práctica profesional de calidad en Colombia. En este momento tenemos 37 personas, 39 conectadas. Este tema es un tema de interés para muchos de los fisiatras. Yo diría que para muchos no, yo diría que es para todos, hace parte del ejercicio profesional. En las regiones de los distintos países tiene algunas particularidades relacionadas con los cambios en las normas, pero en términos generales hay muchas cosas globales que tienen aplicación en todas las regiones. Les agradecemos mucho desde la asociación y me permito presentarles al doctor José Fernando López. El doctor José Fernando López, además de compañero y amigo, es médico egresado de la Universidad de Caldas, médico fisiatra egresado de la Universidad del Valle, médico laboral de la Universidad Libre y también fue miembro de la Junta Calificadora de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Risaralda y es docente de la Universidad Tecnológica de Pereira en la Escuela de Medicina. Me complace dejarlos con José y muchísimas gracias. Las preguntas las pueden ir haciendo por el chat y las contestaremos al final. José Fernando, un placer de tenerlo. Muchas gracias. El auditorio es todo suyo. Gracias. Nuevamente trabajando para usted, hombre, al doctor Alzate. Vamos a trabajar hoy un tema que se me ocurrió que cuando me dijeron que hiciéramos de nuevo un summit sobre rehabilitación y trabajo, pensaba yo, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Bueno, me voy a atrever a hablar de nuestros pecados como fisiatras y de los mandamientos que debemos seguir si queremos mejorar en esto y posicionarnos en la parte de lo laboral. Y un poquito de algunas penitencias que les voy a dejar. Yo trabajé en la Junta de Calificación durante unos 11 años, lo que me dio una experiencia del lado de la calificación. Trabajé para el Seguro Social de Colombia en ARL unos 8 o 10 años, lo que me dio la experiencia del lado de la atención del trabajador. Y soy profesor y enseño baremología, en parte pues de mis asignaturas. De modo que con toda esa revoltura puedo decir que conozco las aristas del problema y quiero mostrarles a ustedes cómo debemos mejorar o qué podemos hacer. Nuestro objetivo, presentadas algunas situaciones que como fisiatras tenemos que ver con relación a los trabajadores enfermos o con secuelas, de eso expresaré mis puntos de vista
y cómo deberíamos mejorar el afrontamiento de estas situaciones. Empecé por la lista de pecados. Es un poquito atrevido, pero por favor léanlo sin ninguna prevención y de cada uno les hablaré y al final, obviamente, espero sus comentarios o sus reflexiones. Primero, no evaluar goniometría. Segundo, no dar concepto de rehabilitación. Tercero, no conocer las normas que nos facultan. Estas sí son muy de Colombia, muy en nuestro contexto. No dar concepto de mejoría médica máxima, no aplicar escalas funcionales, no hacer procedimientos, remitir a clínicas de dolor, no explicar y no orientar, en esencia no acompañar al paciente, no participar en juntas interdisciplinarias y hacer electrodiagnóstico insuficiente. Vamos a recorrer estos 10 pecados y trataremos de armar nuestros 10 mandamientos. Desde Pereira, ciudad del centro de Colombia, para los que no son de Colombia, el eje cafetero, parte de ese eje cafetero es esta ciudad hermosa. Desde aquí estoy originando y espero llevarlos a un paseo por los alrededores. Aquí el Valle del Río Risaralda, que conduce a un lugar hermoso del cual haré referencia en el transcurso de la charla. Empecemos por el primer pecado, no evaluar goniometría. ¿A qué me refiero? Que no me resulta sano o lógico incluso que una persona llegue donde un fisiatra y en la historia clínica, sobre todo cuando estamos hablando de una secuela de un accidente o de una enfermedad profesional, no tengamos la evaluación gonométrica, más cuando el mismo manual de calificación de invalidez de Colombia nos indica que somos los médicos idóneos para hacer esta evaluación. Pero además que el establecer la pérdida de los rangos de movilidad son bases importantísimas para hacer una buena calificación, si es el caso, pero sobre todo para hacer un seguimiento a la evolución de nuestro trabajador. De modo que no hacer evaluación goniométrica lo considero un pecado. Algunas veces me han comentado colegas que no les gusta o que les mandan que si ellos deben hacer eso, pues yo les digo que es la consulta más fácil. ¿Usted qué se demora haciendo una evaluación de arcos de movilidad de una extremidad? Que la mayoría de las veces es una, bueno, pueden ser todas las extremidades, pero aún así la demora no es mucho. Y le pagan por eso. De modo que, primer pecado, no hacer evaluación goniométrica, pues el mandamiento sería, hagamos evaluación goniométrica, que deberá quedar de per se en las historias, pero si por premura del tiempo o dificultades en su momento usted no lo hace, si le mandan un paciente o si le pagan, porque muchas veces a los pacientes para que los califiquen rápido, piden que se les haga la goniometría, ellos pagan la consulta, pues pienso yo que es lo mínimo que debemos hacer, una buena evaluación goniométrica que inicia una buena evaluación funcional. Primer pecado. En la resolución 3050 del 2022, que en Colombia es la que rige las normas del reintegro laboral, se habla de que debemos garantizar una rehabilitación integral y que un equipo interdisciplinario donde deben estar como mínimo un médico fisiatra o un médico ortopedista, más los médicos de salud ocupacional, los terapeutas, psicólogos, etcétera, pues si ese es el médico que tiene que estar allí haciendo una evaluación integral, lo mínimo que tiene que aportar es la evaluación de los arcos de movilidad. Segundo pecado, no dar conceptos de rehabilitación. En Colombia, para poder llevar un trabajador a ser calificado para ver si genera una pérdida de capacidad, sea permanente, sea parcial o total, o sea una invalidez, es necesario que exista un concepto de cuál es el pronóstico de rehabilitación. Pues mientras se pueda hacer rehabilitación y estemos en el tiempo establecido por la norma, que son 540 días máximo, pues debe hacerse la valoración suficiente del trabajador para llevarlo a su máxima mejoría. Si no se logró, entonces debemos decir que ya logramos lo máximo y que tenemos que calificar o evaluar a esta persona o reubicarla, integrarla, depende de la necesidad. Es claro para Colombia esta norma, es claro que la va a hacer un fisiatra y no es claro para muchos colegas que en las consultas lo podamos hacer. Vuelvo y les digo, si no se puede en la consulta normal, pues citen de nuevo al paciente y si es un paciente enviado por la junta o enviado por un abogado o el mismo paciente lo desea, pues una consulta se pagará para dar este concepto de rehabilitación.
Ese médico tratante, junto con el fisiatra y el médico especialista en seguridad ocupacional o en salud en el trabajo, son los que van a emitir este concepto de rehabilitación integral, concepto que debe tener una serie de requisitos. El uno es que deba hacerse en la primera instancia antes de 120 días de incapacidad prolongada, de incapacidad por el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Y en su defecto, cuando no se haga, pues máximo nos podemos demorar hasta 540 días para lograr, o sea, año y medio. ¿Y qué debe tener esa resolución? Lo dejo en la presentación para que si alguien quiere pues, ubicarse más específicamente, pero es lo mismo que hacemos en cualquier epicrisis. Una información general del paciente, la descripción de las secuelas, un resumen de la historia, cuál es el estado actual del trabajador y qué médico es el que esencialmente sabe de evaluación funcional, pues somos nosotros. Entonces, al fisiatra le corresponde, en esencia, hacer esto. Puede que, vuelvo y repito, no sea para nosotros fácil de entender que lo hagamos en una consulta rutinaria, pero se pueden hacer consultas específicamente para dar concepto de rehabilitación. Creo que es sano, necesario, hace justicia para el trabajador, mejora la eficiencia del sistema y al final se puede convertir en un buen ingreso muy bien ganado por parte de nosotros. Les contaba que los iba a llevar a pasear. Este es mi pueblo, Belalcázar, Caldas, Colombia. En este pueblo, espero que algún día nos veamos para disfrutar de cosas tan maravillosas como este ambiente especial de los pueblos del paisaje cultural cafetero. Tercer pecado, no conocer las normas que nos facultan. En Colombia tenemos el decreto 1507 del 2014, que es el Manual Único de Calificación de Invalidez. Este manual es de obligatorio cumplimiento y se divide en dos títulos, el primero que habla de las deficiencias y el segundo que habla de los roles laborales y otras áreas ocupacionales. Dentro de esto, tenemos que contar para hacer una buena calificación de algunos conceptos, como son la carga de adherencia al tratamiento, que pesa mucho, por ejemplo, en diabetes, cuando necesitamos saber qué tan bien está la adherencia para saber qué tan buena o mala es la respuesta y cómo la vamos a puntuar en los baremos. Pero también es una manera de ayudarle a los pacientes para hacerle un seguimiento a su patología y ver en qué momento ya es nuestro deber remitirlo para una reubicación o para una calificación de su discapacidad o de sus secuelas y ver si merece o no ser pensionado. Hay factores principales y moduladores en todas las tablas que se presentan y la mayoría de los factores principales son clínicos y necesitan que el médico tratante o el médico fisiatra los muestren para el calificador saber cuánto es el valor que se le va a aplicar. Aparece también la mejoría médica máxima de un concepto que les hablaré más en otro pecadito que tenemos, pero es en esencia cuando consideramos que por mucho que hagamos, en el año siguiente no va a cambiar radicalmente la situación del trabajador o de la persona y entonces necesitamos dar un paso adelante en el proceso de rehabilitación. Y el pronóstico de rehabilitación que les hablaba ahora es necesario que lo tengamos porque es de norma que se esté escrito por el grupo de rehabilitación ese pronóstico o en su defecto por el médico tratante o el médico fisiatra. Las deficiencias de este título son como siempre se acostumbra por cada uno de los sistemas, pero tiene una particularidad que eso nos favorece a nosotros los fisiatras, que se habla de sistema nervioso central y periférico, de extremidades y de columna vertebral y pelvis. Los disgrega y para poder hacer una buena valoración del trabajador se necesita tener con claridad cuál es la afectación de cada uno. En esto participa mucho el fisiatra con electrodiagnóstico, pero muchísimo más con clínica, que incluye la valoración funcional integral de ese trabajador. En el título segundo aparecen los roles laborales como, digamos, saber o poder puntualizar qué tanto ese trabajador es capaz de hacer el trabajo que venía haciendo, qué tanto por su edad o por sus circunstancias se puede someter al esfuerzo del trabajo y al horario del trabajo, etcétera. Muchas veces ese aporte lo da el fisiatra
reconociendo que en ciertas patologías el frío, la postura, el sobreesfuerzo, el movimiento repetido se puede afectar o la presencia de turnos nocturnos, etcétera. Otras áreas ocupacionales también necesitan de la valoración del fisiatra o en su defecto de terapia ocupacional para poder cuantificar para la vida diaria de ese trabajador qué tantas limitaciones tiene. Otra norma que en Colombia aplica es el programa de rehabilitación y reincorporación laboral y ocupacional de acuerdo a la resolución 3050, que ya les hablaba ahorita sobre eso. Esta resolución nos abre una puerta más de tantas que se nos han abierto desde el 93 con la ley 100 para adelante, perdón, para los fisiatras, puesto que nos ha abierto espacios laborales y espacios, digamos, donde hemos ganado relevancia en todo este proceso de valoración del trabajador y de la enfermedad laboral. En la resolución que les nombro aparece la responsabilidad de los prestadores de servicio y de las administradoras de riesgos. Ellos están obligados a hacer todo el proceso de rehabilitación y a dar recomendaciones o restricciones, pero el médico ocupacional o laboral no tiene todos los elementos para poder dar estas recomendaciones. Por ello es necesario que un fisiatra que sí los tiene ayude y con evaluaciones funcionales, con recomendaciones médicas, oriente este proceso de restricciones y recomendaciones finales con las que va a quedar el trabajador para ejercer su profesión. En mi Belalcázar del alma, allí desde una escultura que ya les mostraré, podemos divisar esta belleza. Allí donde ven la iglesia al fondo, diagonal, estoy yo todos los sábados a las 10 de la mañana en la panadería de Los Chicas para que nos tomemos un café. Y esta es la escultura, el Cristo Rey de Belalcázar, que yo creo que muchos de ustedes no se imaginan que en Colombia tengamos esta belleza. Es una escultura en forma de edificio o un edificio en forma de escultura y en este momento está en muy buenas condiciones y durante todos estos años, porque empezó en el año 48 más o menos a poderse subir en él, podemos subir hasta la cabeza para observar desde ahí un hermoso paisaje donde se ve un valle a un lado del río Risaralda y al otro lado el cañón del río Cauca, más 16 pueblos. Otro pecado que les estaba anticipando, no dar conceptos de mejoría médica máxima. La mejoría médica máxima en la nueva norma se llamó así, pero antes se llamaba, era secuelas definidas. A mí me gusta más lo de secuelas, que mejoría médica máxima es un poquito aporreador, dijéramos, cuando a un paciente y al mismo médico le toca decir, no, es que fue lo máximo que pudimos hacer. Yo creo que sobró el cambio, pero bueno, esa es la ley y así lo tenemos que llamar. Allí lo que queremos es decir que ya esa persona, independientemente de nuestra intervención, no va a cambiar sustancialmente su funcionamiento en el próximo año. Entonces, con eso, el legislador dice, así si dejo calificar a los trabajadores o dejo dar recomendaciones definitivas para el reintegro laboral. Quinto pecado, no aplicar escalas funcionales. Miren, la mínima que se necesita porque en casi todas las valoraciones de extremidades, de columna y de sistema nervioso periférico, la escala de Daniel es uno de los, o escala de fuerza, es uno de los principales indicadores funcionales. Y en muchos casos vemos pacientes con lesiones neurológicas, heridas, enfermedades que les afectan su funcionamiento en cuanto a la fuerza y en ninguna parte aparece la escala de Daniels y a veces nos toca remitir a fisioterapia para que nos haga esa valoración porque el médico calificador, como ustedes ven, yo también soy médico laboral, entonces cuando actúo como médico calificador se me tiene que olvidar lo fisiatra que soy y simplemente ser como el juez con las pruebas que tenga y otro profesional me debe informar con qué escalas de fuerza voy a calificar. Entonces, es muy importante que siempre en sus evaluaciones fisiátricas normales o específicamente para laboral quede como mínimo esta escala de evaluación. Pero ojalá nos quede también otras como la escala de WOMAC, que nos mide el estado funcional de la persona que tiene artrosis de cadera o de rodilla. Una escala muy validada, una escala muy usada, que incluso se utiliza en investigación, vale la pena que la tengamos. Por ejemplo, de rodilla. ¿Algo pasó? ¿Sí me están oyendo? Ahora sí.
Ok. Entonces, si el problema es de rodillas, por ejemplo, pues esto lo necesitamos para valorar y para hacerle seguimiento al paciente. Si usted en su consulta no quiere aplicar la escala, pues cite para una consulta, o si está en una clínica, si está en un grupo interdisciplinario, pues que al menos alguien del grupo haga esta aplicación para facilitar el proceso al trabajador. ¿Qué no decir de la escala de Bartel? Este índice de discapacidad es esencial para poder medir la persona qué tanta ayuda necesita, qué tan independiente es. En todas las enfermedades crónicas funciona, no es solo para ACV, y vale la pena que la tengamos en cuenta y la apliquemos. ¿Y qué no hablar de, por ejemplo, de las escalas como el Roland Morris o Suestre que se aplican para la lumbalgia? Fíjense ustedes, esta torta a mí me encanta porque eso azul quiere decir trabajo para los fisiatras, porque en eso azul somos nosotros los que hacemos las cosas, y en lo naranja de arriba, en la mayoría, le queda un 10% para el resto de personas, pero lamentablemente en el sistema se piensa primero en ortopedia y neurocirugía para remitir y no en el fisiatra, pero en parte es culpa de nosotros, es nuestro pecado, porque no hacemos valer esta tortica donde se distribuye el ponqué a favor de nosotros. Sexto pecado, no hacer procedimientos. Esto puede sonar fuerte, pero no entiendo que haya fisiatras que no hagan procedimientos. Puede que sea una decisión personal, pero no porque no tengan la experticia, porque todos los fisiatras, en esencia, debemos hacer los procedimientos básicos para el dolor osteomuscular. Hablando de eso, fíjense aquí unos colegas, yo realmente no le estoy haciendo publicidad a nadie, pero hablando de eso, ¿me están oyendo bien? ¿Aló? ¿Me Sí, oyen bien? ¿Sí? sí. Entonces, aquí recuperar a mi IPS, no sé, yo no sé si es el de alguno de ustedes, no importa, pero lo que voy yo es que aquí unos colegas, me parece muy bien, hacen su marketing y dicen procedimientos de fisiatría, infiltración de músculo, infiltración peritendinosa, infiltración de bus articular, infiltración intraarticular, aplicación de material no relajante, infiltración con punción seca, biofeedback muscular. ¿Por qué no hacer eso? Eso es necesario que esté dentro de nuestro acervo, acervo instrumental, dijéramos así, porque si no nos vamos despersonalizando cuando le decimos a un trabajador que eso no lo hacemos los fisiatras. ¿Quién termina haciendo? Como está pasando aquí en Risaralda, la aguja seca la hacen los fisioterapeutas y así vamos perdiendo espacios. ¿Ok? Llevándolos en nuestro paseo, aquí vemos el río Cauca visto desde mi pueblo o el río Risaralda visto desde el Cristo, Rey de Belalcázar. Otro pecado, con este puede que no todos compartan que sea pecado, remitir a clínica de dolor. ¿Qué pienso yo? Los fisiatras somos en esencia médicos del dolor crónico neuroosteomuscular. Y ahorita les muestro de una vez. Miren en la página de la Asociación Médica Americana de Medicina Física y Rehabilitación, qué es lo que el fisiatra hace. Y en lo que hace, pues vámonos aquí, dice que el fisiatra maneja pacientes con condiciones no quirúrgicas como las ortopédicas, las relacionadas con el daño espinal o con la disfunción espinal, injurias ocupacionales o injurias por sobreuso, problemas neurogénicos, espasticidad y manejo del dolor crónico. Eso está metido dentro de lo que hace un fisiatra. Es como el cura que no aboga por llevar las almas al cielo. Si nosotros no trabajamos el dolor crónico, nos quedamos por fuera. Y no creo lógico que dejemos que subsista una circunstancia que está pasando, y es que las clínicas del dolor, donde hay anestesiólogos que hicieron intervencionismo o gente que estudió dolor y cuidado paliativo, no dolor crónico, sino dolor paliativo, terminan haciendo el manejo que los fisiatras no hacemos en nuestra vida diaria. Y si lo queremos o lo pensamos que es mejor hacerlo en grupo, pues hagamos las clínicas de dolor crónico donde deben haber siempre fisiatras. Octavo pecado, no explicar, no orientar, no acompañar. Esto suena un poquito como a regaño, pues tomémoslo si quieren así, pero yo a veces veo muy difícil que
al fisiatra, sobre todo que tiene que ver con laboral, llega la persona y prácticamente le pelean desde la entrada. ¿Por qué? Porque al final ese fisiatra trabajando para la RL siente como una presión, a veces yo creo que la angustia también de un paciente que reclama, que exige, demandante, y empieza fácilmente a entrar en conflicto con él. Yo creo que nosotros, no solo por ser fisiatras, sino sobre todo por ser médicos, no podemos perder nunca este norte. Y tenemos que pensar, como nos lo dice Pisi en El dolor, la muerte y el morir, libro que les recomiendo muchísimo, incluso es prologado por el padre, por el Papa Francisco. Me encantó haberme encontrado con este libro. Dice que el dolor crónico, especialmente, genera habitualmente angustia, ansiedad o depresión. Y que en esencia los síndromes dolorosos son una combinación típicamente psicosomática. Dolor y sufrimiento son solo facetas, matices de una sola unidad. Definitivamente el hombre es una trinidad de soma, mente y espíritu, pero encarnados en un solo ser. Con todo esto que quiero decir, que no se nos puede olvidar que ese sujeto, aunque sea demandante, cansón, magnificador, tenga detrás de él, etcétera, etcétera, es alguien que sufre y más la angustia vital de perder su ingreso, perder su trabajo, de no ser capaz de sostener su familia, de perder sus roles, etcétera. Entonces el llamado, un pecadito que conocemos, o vemos mucho, es que en esto de fisiatría y lo laboral es fácil entrar en este conflicto. Para solucionar entonces, llamado a todos los, sé que el doctor Alzate me dijo que habían residentes, ojalá profesores de las residencias de fisiatría, en que pensemos en la importancia de lograr competencias comunicativas en la formación. Sí, digamos que esto es una reflexión porque si no, perdemos también esa parte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el verdadero tratante del paciente crónico neurostomuscular se está convirtiendo en el fisioterapeuta o el terapeuta que acompaña, que conversa, que hace esa parte, pero el momento de la verdad con el fisiatra se convierte en un momento de conflicto. En mi grupo de apoyo a los que somos como medio disparaditos, medio bipolares, he encontrado que gran parte del problema de la persona que es, digamos, que no es psicotípico, que es psicodivergente, etcétera, es que ciertas frases los aporrean mucho. E incluso muchas de ellas soy consciente que yo las usaba, pero he aprendido que no se deben usar porque minimiza, a veces aporrea, apachurra a la persona. Por ejemplo, eso de que al depresivo le estemos diciendo que usted con todo lo que tiene en la vida, como que aburrido, que casi que le digamos que sea positivo, eso no es nada, cosa que duele mucho y he notado muchísimas veces cuando estoy en el otro lado de esto, cuando los pacientes me buscan es para que les ayude en la calificación o el abogado para que los asesore, ellos sienten que fueron muy agresivos con ellos, como les dicen que eso no es nada. Pues digamos que si al final la ley no les da sino un puntaje mínimo, pues esa es la ley. Pero nosotros como médicos acompañemos el proceso, ayudemos a que esto no se vuelva algo más conflictivo y a que el paciente pase por esta oleada de cosas que le pasan cuando tiene enfermedad profesional o accidente de trabajo y no termine más aporreado. Y como lo veíamos en el texto, pensemos que la mayoría de estos pacientes tienen una gran afectación o en depresión o en ansiedad o mínimo en angustia vital. No participar en juntas interdisciplinarias. Mire, yo buena o mala experiencia, porque como decía mi suegro, la experiencia quién sabe, porque uno puede pasar toda la vida haciendo las cosas mal hechas. Pero participar en juntas interdisciplinarias para el fisiatra creo yo que es esencial. La razón, si no, nos vamos perdiendo como la visibilidad y sobre todo se vuelven las juntas casi que de decisiones quirúrgicas. Si 5 neurocirujanos se reúnen a definir qué hacer con un paciente que tiene dolor crónico, la posibilidad de que lo operen es mucha. En estas juntas deben haber siempre, y eso es lo que yo siempre digo y rubrico, es que las juntas médicas deben ser
con especialidades clínicas y quirúrgicas. Si no, no son juntas médicas, llamémoslo de otra manera, llamémoslas juntas de neuro, juntas de ortopedia, incluso juntas de fisiatría, juntas de psiquiatría, pero no son verdaderamente juntas multidisciplinarias. Cuando son juntas de decisiones en rehabilitación, de dolor crónico o de rehabilitación laboral, debe haber siempre fisiatra y psiquiatra. Eso lo he promulgado, así lo trabajé durante todo el tiempo que tuve la clínica de dolor antes que la pandemia y Comeva me quebraran, pero creo yo que esto es esencial, que haya unas juntas verdaderamente multidisciplinarias, así como tampoco debe ser una junta solo de fisiatra y psiquiatra, no, es una junta donde también debe estar o el de cuidado paliativo si es el caso por la patología, o el ortopedista o el neurocirujano, alguien que también maneje la patología directamente y tampoco se convierta en un sesgo el que solo sea fisiatra y psiquiatra. Como en el manual de calificación tenemos unos procedimientos determinados para calificar dolor, ¿sí? Aparece en nuestro sistema en Colombia una frase que yo quiero llamar la atención, que es un riesgo para nosotros, los fisiatras. Dice que para apoyar el manejo del dolor crónico, en el caso de que se vaya a calificar por dolor crónico somático, para apoyar este punto, el caso debe ser evaluado, si así lo amerita, por él o los médicos que manejan el dolor, que debe incluir una valoración por psiquiatría. Por él o los médicos que manejan el dolor. En ninguna parte dice que son los médicos de dolor o cuidado paliativo, que muchas ARL equivocadamente dirigidas, orientadas por médicos laborales, dicen que tienen que mandarlo a clínica de dolor. No, señor. El médico que maneja el dolor no es un médico distinto al médico tratante de la patología. O veremos, como a veces ya me ha pasado y me pasaba, que le llegaba al anestesiólogo que hizo un año de intervencionismo a tratar dolor crónico de rodilla, dolor pélvico o cefalea. No, la cefalea seguirá siendo del neuro en su mayoría o del fisiatra en algunos casos. El dolor pélvico crónico seguirá siendo en su mayoría de los obstetras y ginecólogos o el fisiatra en algunos casos, pero no debemos dejar que esto prospere. Los invito a quienes trabajan en ARL que llamen la atención sobre esto, porque no es necesario, según la norma, que vea una clínica de dolor. Es necesario que lo vea el médico que maneja el dolor. Todos los médicos en Colombia deben manejar dolor. Una de mis colegas del grupo de psiquiatría me decía, oiga, o sea que hay médicos para el dolor. No se supone que eso es lo que hacen los médicos, tratar dolor. Entonces en esto vamos a tener médicos para la fiebre. Entonces, ojo con eso, los dejo para que reflexionen sobre el asunto. Si entonces todos estos pecados les han gustado y quieren hacer un retiro espiritual, los invito en Belalcázar, casas como esta casa es de mi suegra, en algún momento será mía, pero es lo más encantador del mundo. O locales como esto, donde se toman el mejor café en casas con una decoración antigua que hace una experiencia muy, muy importante. Décimo y último pecado, hacer el electrodiagnóstico, lo puse entre comillas insuficiente para no ser agresivo, pero ¿a qué voy con esto? Veo muchas discusiones sobre cómo cobrar el electrodiagnóstico, que si 3 nervios, que 4 nervios, que los protocolos. Yo les diría que para riesgo laboral suena mejor que hagan electrodiagnóstico siempre de 2 extremidades y completo, porque eso se convierte en una prueba ante la ley. Y el electrodiagnóstico en muchas de las tablas es el que al final define. Entonces, yo invito a que reflexionemos si cuando negociamos con riesgos laborales, ARLs, por ejemplo, o vamos a hacer algo para juzgados o para juntas de calificación, pues hagamos un electrodiagnóstico con una visión más integral, no dejando de comparar nervios, que si ustedes miran las tablas es la mejor manera de asegurar que la prueba es totalmente clara. Pero además, pensemos si nos está faltando un poquito de fuerza en hacer electrodiagnóstico de tamizaje. Estoy viendo que está apareciendo por ahí estudios de ecografía, estudios de resonancia para el túnel carpiano. Yo creo que los fisiatras que hacen electrodiagnóstico exclusivamente, si se acaba el túnel carpiano, es como si a los ortopedistas se les acabara el fútbol o las motos, o a los cardiólogos se les acabaran los infartos. Piensen en eso. Vale la pena mirar que los protocolos de tamizaje y las estrategias para hacerlo de una manera más ordenada, más juiciosa, incluso más económica, nos está haciendo falta confrontarlas.
Ese tamizaje paraclínico, pues probablemente sea para el mediano principalmente, pero podría hacerse para otras circunstancias dependiendo del riesgo del trabajo. Entonces, lista de mandamientos. Ya hicimos la lista de pecados. Ahorita, ¿cuál sería la lista de mandamientos? Todos nuestros pecados, pero en positivo. Evaluar goniometría, dar concepto de rehabilitación, conocer y aplicar las normas que nos facultan, aplicar escalas funcionales, dar conceptos de mejoría médica máxima, hacer procedimientos, por lo menos los básicos de la especialidad, no remitir a clínicas de dolor, sino para cuando usted está considerando hacer un procedimiento específico, algo específico, pero no para que haga lo que usted no quiere hacer en su consultorio, sino más bien remítale a otro colega. Explicar, orientar y acompañar siempre. Participar en juntas interdisciplinarias. Eso es interesante, incluso ustedes analizan en tarifas, eso es muy agradable, le dan a uno tintico de empanadas y fuera de eso puede haber varios pacientes en tiempo relativamente corto en un ejercicio académico muy interesante. Y hacer el electrodiagnóstico, digamos, suficiente para riesgos laborales, que no siempre es lo mismo que para una EPS, aunque no debiera haber diferencia. Finalmente, ¿cuáles serían las penitencias? O más bien que penitencias, tómenlo como tareas por hacer. Primero, ya lo dije alguna vez en un chat y sentí mucha presión en contra. ¿Por qué no pensamos en una subespecialización de fisiatras laborales? Que no existe en el mundo, pues inventémonosla. Que es que no hay claridad, pues hagámosle la claridad. Pero yo que he vivido esta experiencia grandiosa de mi vida, siendo médico de ARL, médico de EPS, médico particular, haciendo rehabilitación basada en comunidad, haciendo peritazgos para juzgados, apoyando calificaciones, enseñando baremología, trabajando en la junta de calificación, en fin, entiendo que vale la pena pensar en la subespecialización y espero que alguno de los que estén por ahí oyéndome, si son o van a ser decanos o van a ser jefes de residentes y todo, piensen en esto porque vale la pena. Y los que no lo vean fácil, pues hagan la especialización de medicina laboral, que vale la pena. Es una especialización que se puede hacer fines de semana, pues no es tan exigente, pero le da a uno la posibilidad de ser médico calificador, de ser médico evaluador, de dar apoyo en estos procesos de reintegro laboral, también como médico laboral. Recordémonos, vendámonos y vivamos nuestra especialidad como médicos del dolor osteomuscular, incluso del dolor neuroosteomuscular, pero propongámonos eso y no dejemos que nos invadan las clínicas del dolor, nuestra especialidad. Hablan mucho del intrusismo, veo a los colegas del chat de fisiatras hablando del intrusismo, pero yo les digo, ¿por qué no piensan que es que nosotros hacemos lo contrario, el extrusismo, nos quitamos solos, nos sacamos solos, porque no hacemos muchas cosas de la especialidad, no nos vendemos bien y vamos dejando que nos invadan? Entonces los invito a reflexionar sobre eso. Otro, pertenecer a las juntas de calificación. Lo ideal sería, y yo que viví la experiencia, es que en la junta de calificación haya un médico laboral, un médico fisiatra, un psicólogo o psiquiatra y un terapeuta, sea ocupacional o físico. Eso es lo ideal, pero pues seguramente con el número que somos en Colombia no alcanzaríamos para todas las juntas, pero vale la pena llegar a esas juntas, fuera de que es un ejercicio agradable, un ejercicio bien pago, es un ejercicio donde usted puede ejercer la profesión de fisiatría muy bien, porque ningún otro médico tiene las capacidades, las competencias, la formación para hacer la valoración de estos pacientes desde las tablas de calificación. Me preguntarán, bueno, ¿y por qué se centra tanto en calificación? Porque es ahí donde está el cuidado del problema. Si usted, el paciente, tiene, por decir, una neumoconiosis o tiene un problema de humos en su fábrica y está enfermo, y usted lo está apoyando, o tiene dolor osteomuscular porque se tiene que agachar a recoger, mientras el paciente no entre en conflicto, en problemas laborales, todo marcha muy bien. Igual que en la EPS, igual que en su paciente particular. Pero cuando se toca un poquito de esa fibra delicada del riesgo de perder el trabajo o de no ser capaz o de que me echen o que no me paguen una indemnización o que no me pensionen si es lo que quiero, pues empiezan a ver los problemas y tenemos que estar preparados para eso y no ver esos pacientes como un problema, sino como un gran beneficio que nos dio la ley en Colombia
porque definitivamente la única especialidad preparada, o por lo menos que debe tener las competencias para asumir esto, somos los fisiatras. Finalmente, perdónenme por todo lo que les dije. Muchas gracias por haberme oído. Los espero algún día en Belarcázar, Caldas, mi pueblo, para que disfrutemos de un buen café colombiano. Muy amables y quedo pendiente de preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor José Fernando. Si quiere puede poner su video para poderle ver su ¿A rostro. poder ver el culpable? Bueno, Su listo, aquí estoy. rostro, eso. Bueno, en el chat aparece para todos el link en el cual pueden diligenciar su participación y certificación. Por ahora no encuentro que hayan escrito alguna pregunta, pero yo sí tengo algunas para hacerle, mi querido José. Dale, dale. Primera, eh, recomendaciones o restricciones. Término correcto. Ambos. ¿Cuál es el que usted considera que debemos emplear? Ambos porque tiene en las normas tienen que ser taxativas las cosas, lo que es. Si usted le dice restricciones, es, por ejemplo, no cargue tanto, por ejemplo, no use ese material. Recomendaciones es, no aconsejo que trabaje en la noche, no aconsejo que haga turnos mayores de 8 horas, etcétera, porque el que finalmente, legalmente, hace eso es el médico laboral. Usted le da los conceptos suyos para que el médico laboral los plasme en la recomendación que es la que se vuelve ley. Ok, nosotros en nuestro caso utilizamos el término de recomendaciones funcionales intra y extralaborales y procuramos darlas en positivo, pero algunas nos toca darlas en negativo. Un ejemplo, Claro, puede manipular cargas hasta 10 kilos, implica decir no cargue más de 10 kilos. ¿Sí? Entonces el término puede ser igual, pero los términos pueden ser en positivo o en negativo dependiendo de la pertinencia. Hay algunos momentos en que queremos dar términos positivos, pero no encontramos cómo claro. describir la restricción. Entonces nos asalta mucho temor poner restricción, pero pues gracias por la aclaración. Usted como Mire, le médico cuento, laboral que sí lo avala. yo puedo estar, digamos, estar sesgado porque como soy médico laboral y he hecho ese trabajo y soy fisiatra a la vez y fui médico calificador, pues digamos que no le tengo temor a que alguien se ofenda, ¿cierto? Pero le admito que es sano, lo que usted está comentando para los colegas, es que pues démosla en positivo para que como que sea más fácil aceptar y no haya resistencias por fuera y le pueda ayudar más al paciente. Sí, señor. Bien, por ahora no veo otra pregunta, pero, perdón, hay una pregunta. El doctor López, perdón, el doctor Héctor García. Generalmente piden un estudio de electromiografía por dolor lumbar o dolor con ciática o túnel del carpo. ¿Qué ha visto que le falte a los estudios en estos casos? Qué buena esa pregunta. Lo primero, y esto va a sonar horrible, pero si alguien todavía hace electromagrejía sin gráficas, cámbiese a un equipo que le dé gráficas. Porque cuando eso llega a la junta, si circula por los jueces, si no hay gráficas y a uno le toca ser perito, pues uno no puede decir simplemente repitan el examen. Entonces, primero. Segundo, para riesgos laborales, siempre haga bilateral. Yo creo que debería ser siempre. Pero en riesgos laborales, una electromografía que no sea bilateral, que no tenga comparación con la parte sana, para poder, digamos, medir el porcentaje de pérdida y todo, también se queda corta. Lo otro es que los estudios siempre deben ser completos. Yo todavía no entiendo cómo dicen, no es que si me piden, digamos, neuroconstrucción del mediano, le hago el mediano, ¿no? Yo les que les aconsejo es que se haga una contratación por extremidades. Yo en mi consultorio solamente hago 2 o 4, yo no hago ni una ni tres, 2 o 4 y cobro por 2 o 4 siempre, así sea que están buscándole una lesión de un nervio digital. Aconsejo eso. Siempre, vuelvo y les digo, que quede impreso y la fecha en que se hizo el estudio, porque también he visto caer en juzgados
con razón la contraparte, o cuando yo soy, digamos, el asesor del juez que me piden que le dé la opinión técnica, es que hay estudios que no pasan la prueba, no tienen fecha, no están bien marcados, no tienen las gráficas, tienen una sola gráfica. Si hay denervación, no aparece la denervación en ningún lado, sino que la narra el autor del estudio. Entonces, esa sería mi recomendación, Ernesto. Sí, yo le agregaría que deben tener los estudios tablas y gráficos, porque hay unos estudios Ah, obvio, claro, que claro. no vienen con las tablas, sino que vienen con prosa. Y lo otro, idealmente, sería que coloquen los patrones de referencia que van a usar. Ejemplo, sabemos que en el túnel del Carpo en Colombia, el patrón de referencia es el estudio del doctor Ortiz y es el que hay que Ese hacer, tiene que ser, el no que ni hay que hacer siquiera la que se quiera. aplicación. Déjenme hacer un Entonces, comentario. Con el famoso test de Bactrian, que no está en la norma, dijéramos, yo tengo mis dudas porque a mí me parece que hace demasiado sensible el estudio y empieza a entrar en un campo de que casi que a no sé qué porcentaje de trabajadores le hacemos diagnóstico de túnel carpiano leve, y eso ya significa en estos procesos legales y laborales a veces problema más que beneficio. Yo lo que les diría es que la norma es lo que dice esa publicación en la revista de epidemiología de la Nacional, que el manual trae, y basarnos en eso. ¿Ok? muy bien. Hay por aquí otra pregunta, espérese que se me escapó. Voy a leerla. ¿Son legales las incapacidades retroactivas? No, usted no debe dar incapacidades de para atrás. Además, no de correr el riesgo. Usted no, si a usted lo llevan a un juzgado, ¿usted cómo le va a demostrar al juez o a la contraparte, a la empresa que demandó, no es qué sé yo, que usted es testigo de eso? Usted haga de lo que es testigo. Y, que es que el trabajador se perjudica, que es que me dijeron que si no me daban no me recibían. Qué pesar, pero ese no es la forma de resolver. Eso lo resuelve medicina laboral de la empresa con medicina laboral del fondo de pensiones o con medicina laboral de la ARL. No dar incapacidades para atrás. Excepto, puede pasar, eso sí, por ejemplo, en las enfermedades mentales pasa que una persona hace una crisis psicótica y se va a andar a la calle 2 meses, ¿sí? Y el psiquiatra sí lo puede hacer. Pero en fisiatría esa situación no se da así como fácil. Yo los invito o les aconsejo es que no, incapacidades, obviamente muy bien, que siempre sean incapacidades médicas, no administrativas, y que sean siempre de donde usted vio a su paciente para adelante. Que si le queda un bache, que es que me van a perjudicar, eso es un asunto que se puede arreglar por otro lado, no lo va a arreglar uno con una incapacidad a la que usted no le puede dar fe. Eh, yo me permito disentir. José, pues, Es pero raro. de esto se trata la discusión y usted y yo Sí, casi sí, sí. siempre discutimos. Pero ya hay una norma del año pasado que clasifica las incapacidades en retrospectivas y prospectivas. No recuerdo el número de la norma. Y hay un límite para la incapacidad retrospectiva en el sistema para las enfermedades comunes, que me parece que son 12 días. Y hay un límite para las incapacidades prospectivas, porque se dan los dos casos. Perdón. Yo, sin embargo, considero que esa norma se menciona es para enfermedad común. No hace referencia justamente al régimen laboral. Eh, Hay circunstancias en las cuales realmente el médico tratante se convierte en el médico que lo atiende en el momento en que la cita ocurre. Puede ocurrir, por ejemplo, usuarios que en circunstancias de hospitalización egresaron sin la incapacidad Ah, bueno. que le debían haber dado en el momento en que ingresó. De pronto la incapacidad le cubrió hasta el día de la hospitalización y así lo toman, pero el usuario le llega a usted a su valoración inicial unos días después. Obviamente está la persona, está la historia clínica, Es distinto porque está la tiene pruebas. evaluación que usted hace sobre la limitación funcional y sobre la pertinencia y usted emite, pero siempre en la historia debe hacer la justificación. Y la Claro, claro. justificación en términos del diagnóstico correlacionable y en los términos de la limitación funcional relacionada con el trabajo.
De acuerdo, Lo lo que mismo pasa es que, ocurre con la prospectiva, en el sentido en que el sistema desafortunadamente no brinda la oportunidad para que los usuarios accedan al tiempo de la incapacidad en el momento en que le corresponde. Entonces, digamos, la cita la tuvo usted hoy y la incapacidad vence en 5 días y usted sabe que el usuario definitivamente no, pues no va a poder reincorporar en 5 días y en 5 días usted no lo va a poder volver a ver porque ya su agenda está llena. Ahí en ese caso usted también justifica una incapacidad prospectiva. obvio, y si usted considera que el paciente va a estar 2 meses porque tiene un tutor o más meses, pues es válido. Pero en el primer caso de la retrospectiva, mientras usted tenga la prueba y la forma, pues si estuvo hospitalizado, hay epicrisis y hay notas, en esa claro que sí se puede. Pero yo siempre me sesgo en que como yo no trabajo hospitalario y no solo consulta, entonces ahí que usted le llega a un paciente a exigirle que le dé incapacidad de para atrás o que es que no le van a pagar o cualquier cosa, no, eso que lo arregle medicina laboral. Pero hoy el sistema tiene muchas fallas en el tema de oportunidad en el cual el usuario no tiene la culpa de que las entidades no le asignen citas. Y la oportunidad de la cita se la dieron a usted y el tema es pertinente, usted lo justifica y lo asume. Yo El en eso no tema es estoy de no acuerdo. ponerse a dar, no es ponerse a dar incapacidades pues a la loca. No estoy de acuerdo porque si usted hace eso la primera vez, se encartó, el paciente lo aprende y ellos muchas veces, no estoy diciendo que sea todos los casos, terminan haciendo una manipulación del sistema y usted se empieza a hacer parte de eso. En cambio, si usted le dice, yo le doy la incapacidad de hoy en adelante y los 10 días que le faltaron, por ejemplo, o hasta que le llegue su cita, en medicina laboral le resuelve el asunto, que sea una solución administrativa. Yo siempre digo, no incapacidad administrativa, siempre incapacidades médicas. Usted da incapacidad para que la gente quieta se mejore, no da incapacidad para que el sistema reflexione, ni incapacidad para que espere la resonancia, ni incapacidad para que el cirujano llegue de Europa de pasear y haga la consulta. Pienso yo que es mejor para, en estos casos, sobre todo laboral, sí que es cierto que hay que ir con mano firme, porque si no, terminamos siendo parte de la manipulación de los pacientes o de los abogados. Correcto. José, por aquí había otras preguntas. Hay un concepto por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para la calificación del dolor. Pues yo te agrego la pregunta y la pregunta la hace uno de los asistentes, pero te pediría que aclares que el manual contempla ese tema y cómo lo contempla. El manual en todas las patologías que una de sus características o de sus presentaciones o de sus síntomas o signos tienen que ver con dolor, generalmente en las tablas está incluido. En esos casos usted debe calificar por esas tablas. Y hay casos en que no está ninguna tabla, entonces hay un ítem del capítulo de neurología donde está dolor, que se llama dolor crónico somático, que usted puede calificar por esas tablas. La misma junta, en un ejercicio que yo no lo considero tan sano, hizo una especie digamos, unificación de criterios e interpretó el manual y tiene unas pautas, unas directrices de manejo del dolor que también las publicó y son un anexo legal a esas tablas de calificación. Pero si existe, y la calificación del dolor, creo yo, en nuestro sistema por el manual único de calificación, que es el decreto que nos rige ahora, creo que es relativamente clara. Hay situaciones un tanto difíciles donde pueden haber divergencias, pero casi que las divergencias ya con estas directrices de la Junta se zanjaron y hay que seguirlas. Uno no es legislador, a uno le toca seguir lo que dice la ley. Uno no puede inventarse nada ni que su concepto personal prime sobre la calificación. Pero además es muy sano para explicarle a los pacientes, porque muchos pacientes, sobre todo cuando incidía mucho en la calificación, por ejemplo, el uso de bastones, insistían en seguirlo usando eternamente por recomendación incluso del abogado. Entonces, el paciente entra en un juego de que necesita verse enfermo para que lo califiquen, injusticia. Y usted hablando con él, explicándole, ve que eso no hace diferencia si usted le hace recomendaciones específicas y le aclara que eso no va a hacer diferencia en la calificación final, que también muchos trabajadores piensan que si se reintegran a trabajar, pierden entonces la posible indemnización o incluso la posible calificación de invalidez. Entonces, sí existen las normas y está para mí muy claro, ya no hay tanta dificultad con eso, empezando porque la misma Junta Nacional se tomó el trabajo que le pidieron que hiciera las Cortes sobre unificar los criterios para calificar dolor. Bien, otra pregunta.
¿Cómo maneja los pacientes demandantes de terapias físicas, de auxilios de transporte para asistencia a terapias y de Bueno, auxilios de transporte? los auxilios de transporte no nos correspondía a nosotros, es un asunto administrativo que debe manejar el sistema y casi siempre los jueces. Al final los jueces son los que determinan muchas de las cosas. La otra situación es las terapias. Voy a decir algo que también puede ser condenarme al infierno, y es que yo pienso que la terapia física en esencia termina siendo como una especie de panacea, no, ni siquiera panacea, como una especie de contentillo. Si el paciente no se quiere rehabilitar, eso no le va a servir ninguna terapia, pero si se quiere, se debe llegar es a que el paciente haga sus cosas. Hay pacientes que le dicen, no, es que yo sí hago mucho ejercicio, pero uno lo ve que medio camina, que utiliza bastón para todo. Entonces, si no logramos ese cambio en el paciente, muchas terapias tampoco van a cambiar. Entonces, también es cierto que en muchas partes las terapias se hacen de una manera muy sistematizada, muy automática, casi que sin tocar al paciente. Entonces, eso tampoco es sano. Yo diría que las terapias físicas, mientras estén cumpliendo un objetivo y se demuestre que eso está sirviendo, vale la pena mandar a las que se necesiten. Yo no diría número. Pero cuando eso simplemente está haciendo como un escampadero, una justificación, como que el paciente sienta que algo se le hace, pienso que ya no es tan sano el asunto. Bueno, doctor Gómez, José Fernando, hemos López, uy, cumplido, ay, bien, yo dije Gómez, uy, perdón, no es que le confunda, di, hombre, pero no ofenda, mentiras, no, pero no, no, hágale mentiras, qué tranquilo. pena, es que le di por aquí Gómez. José, Bueno, sí, hemos cumplido el horario, sí, señor, arrancamos a tiempo y vamos a terminar a tiempo, como a usted le gusta y como a mí me gusta. como debe ser, sí, señor. Exacto. Les agradecemos a todos su participación, su asistencia. Le agradecemos al doctor José Fernando López. Como siempre, yo lo felicito, lo aplaudo desde acá, siempre me gusta escucharlo. Gracias, Eh, gracias. Espero que nos tomemos un próximo tinto muy cercano. Y para todos los continuamos invitando a los próximos Summit que hay en programación. Y a quienes tienen interés, recuerden ustedes que hay capítulos diferentes en la asociación. Quienes tengan interés en el capítulo de medicina laboral, pues nos pueden escribir para involucrarse en él. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Erika y a los acompañantes de la parte técnica. Y muchísimas gracias a todos y feliz noche. Que descansen.